Bienvenidos sean a esta su clase de Historia de México. Hoy, muchachos, vamos a comenzar a revisar la importancia de la historia de este país. ¿Por qué nosotros tenemos que conocer nuestras raíces y cuáles son todas aquellas implicaciones que tiene nuestra vida diaria? Si has sido seguidor de este canal, habrás visto que ya hemos señalado el aspecto de lo importante que es el formarnos de un criterio ciudadano a partir de los hechos del pasado, puesto que estos nos van a dar un referente de por qué las cosas son como son en el presente. Asimismo, también son un punto de partida para poder comprender el devenir de este lugar y cuáles han sido sus transformaciones y por qué las cosas de hoy en día tienen ciertas reglas o bien tienen un funcionamiento que puede ser correcto o puede no serlo. Y en eso va a radicar la importancia de lo que leas e investigues, puesto que la creación de un criterio es que tú te formes una opinión y puedas comprender tu identidad, por qué tenemos un nacionalismo forjado de la manera en la que la tenemos, y también, muchachos, para comprender mucho acerca de nuestra idiosincrasia. ¿Qué es esta palabrita? Pues se va a referir al por qué nosotros somos como somos, por qué actuamos como actuamos, cuáles son aquellas condicionantes que han hecho que nosotros como pueblo tengamos una distinción. O sea, tenemos diferentes formas de poder nosotros hablar, tener una cultura que se distingue de otras. ¿De dónde vienen los trajes típicos? ¿Por qué se usan ciertos colores? ¿Por qué la bandera tiene tantos distintivos con el escudo, los elementos que lo conforman? ¿Por qué nosotros tenemos esta costumbre de exaltar a los héroes? Que, bueno, dice la historia oficial que nos dieron patria, pero más que verlos como estatuas de bronce, tenemos que revisarlos como hombres. Hombres y mujeres que pudieron tener aciertos o grandes errores. Y la toma de decisiones que ellos tuvieron, pues nos trajeron hasta hoy el cómo somos, el qué hacemos y por qué lo hacemos. Así es que, pues, muchachos, vamos a ver primero este pequeño clip para poder entender cuáles son las raíces del estudio historiográfico y por qué son tan importantes. ¿Para qué sirve la historia? Consejos que vienen desde tiempos muy remotos hablan de la historia como una maestra de la vida. Pero, ¿nos ha servido de algo aprender historia? Hasta la fecha hemos aprendido a transportarnos a grandes velocidades, comunicarnos al momento desde y hacia cualquier lugar del mundo. Conocemos mucho sobre la vida de nuestro planeta, empezamos a escudriñar nuestro universo e iniciamos el entendimiento de la vida misma con los descubrimientos genéticos. Sin duda nuestra capacidad de aprender es enorme, pero ¿por qué no hemos aprendido a vivir en paz? ¿Por qué no aprendemos a ser justos? ¿Quién nos enseñó a creer que era natural que unos humanos vivan con los privilegios y otros sin cubrir sus necesidades? Y si se dice que el pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla, ¿tiene la historia como maestra de vida algunas respuestas? Cuando pensamos en la historia es muy probable que la imaginemos como una simple narración muy larga en la que todos están de acuerdo acerca de cosas que ocurrieron hace tanto tiempo que no tienen nada que ver con nuestras vidas. Pero en realidad la historia es importante en nuestras vidas. Nuestra historia personal es parte de una historia más grande. Lo que hacemos a diario está condicionado por todo lo que pasó antes y esas actividades también van construyendo la historia todos los días. Por otro lado, la historia forma parte de nuestra vida porque la aprendemos en las escuelas, aunque esas dos historias no parecen juntarse siempre. El contarse historias unos a otros hace que viva la tradición oral, y vital es el proceso esencial para comunicar y recrear de todos esos valores, costumbres y demás que transmitimos de persona a persona. Estas costumbres y significados las vamos a llamar cultura. Sin embargo, no hay una historia única y verdadera. Las fuentes de la información y de la historia son muchas y diversas, que van desde el propio hogar, escuela, medios de comunicación, iglesias y más. Hay fuentes con distintos enfoques y estilos, y también con diferentes intenciones. Cuando la historia, ya con mayúscula, se vuelve propiedad de las instituciones, pues se convierte en un instrumento de poder.
por lo que es más común que la difusión del conocimiento histórico responda a los intereses de quienes difunden o se proponen enseñar su versión de la historia, ya sea en la escuela, la televisión u otros medios. Por eso, la historia que se escribe para los libros escolares es muy diferente a lo que se vivió. Y a veces, ¿podemos encontrar respuestas en la historia entonces? Pues respuestas al 100% ciertas, no. Pero sí podemos comparar, revisar y poder escudriñar para tener un criterio propio, construir nuestros propios significados y asimismo tener un entendimiento de qué es lo que sucede en la actualidad. Podemos tener experiencias que pueden explicarnos cómo actuamos a diario y esos referentes que deberían ser tomados en cuenta en cada decisión que tomamos. Enterarnos de lo que sabemos de historia puede no ser 100% real, puesto que esto nos ha confundido más. Pero si esto es así, pues excelente. La historia, con sus modos de escribirla, difundirla y aprenderla, se nos presenta como un proceso confuso y muy complejo, plagado de opiniones, inconsistencias y contenidos que no siempre son confiables. Hay que desconfiar de las historias que se presentan como las únicas verdaderas. Conocer otras versiones, siempre sabiendo que lo único seguro es la incertidumbre. Y estar seguros de esa incertidumbre ya es una certeza de la cual nosotros podemos partir para empezar a investigar las respuestas que deseamos. Pues allí lo tienen, chicos, esta es la importancia y relevancia que debemos de tomarle a la hora de estudiar la historia, pero sobre todo de la historia de México. Ahora, sería muy interesante revisar el punto y todo lo que nos pudiera decir un experto. Para ello, nuestro reportero estrella, el cobarde, se trasladó hasta la casa del historiador Ángel Rafael Martínez Alarcón para que nos pueda arrojar luces acerca de la importancia de la historia y cómo podemos estudiarla. Así es que, ¡adelante! ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos sean a esta sección. Estamos aquí con un gran invitado que es nuestro profesor Ángel Rafael Martínez Alarcón. Mucho gusto en verlo. Mi estimado maestro y luchador cobarde, muchas felicidades por este premio. Muy bien merecido. Muchas gracias. Ahí saludamos al alter ego, a nuestro manager. Pero pues, muchas gracias. Y pues gracias por el espacio que nos brinda para poder hablar y tener esta conversación acerca de la asignatura de historia, chicos. Porque es muy interesante el tener el punto de vista no nada más de un docente, sino de un experto, de una persona que se dedica al estudio de la materia y tiene amplios conocimientos, como nuestro invitado aquí presente. Gracias. Y bueno, pues vamos a comenzar esta serie de preguntas que nos van a ayudar a arrojar luces acerca de la importancia no nada más de estudiar historia, como ya lo vimos en alguna cápsula pasada cuando le hizo la entrevista el faraón a uno de nuestros youtubers de Conoce tu Historia. Hoy vamos a hablar de la importancia de la historia de México, así es que vamos a comenzar esta serie de preguntas donde usted nos puede explicar por qué es importante la historia de México. Bueno, la historia de México, la historia del mundo, es la referencia del ser humano. Nosotros estamos obligados a conocer nuestra historia, nuestro pasado. Atrás de usted, atrás de mí, hay más de 4,000 antepasados que han estado presentes en este mundo, ¿no? Nuestros padres, abuelos, bisabuelos, ¿no? Y si hacemos la lista, atrás de nosotros hay 4,000 personas que vivieron diferentes momentos la historia de este país. Y bueno, tenemos que luchar contra todos los mitos que hay sobre la historia. La historia es una ciencia que hace el hombre para el hombre, no es un dogma. La historia la hacemos los hombres de carne y huesos, con sentimientos, con ilusiones, con perversidad. Yo no me imagino a Miguel Hidalgo y Costilla hace 212 años pensando en su movimiento para que vinieran a tocar los Tigres del Norte en el Zócalo. Él tenía sus
sus intereses, y por eso Pío encabezó ese movimiento. Entonces la historia es fundamental y en la riqueza con nuestros amigos y alumnos del telesecundaria José María Vasconcelos Calderón en Tehuipango, Sierra de Songolica. Estamos hablando que ustedes son bilingües, que hablan su lengua en náhuatl y hablan castellano. Entonces la riqueza que hay en ustedes la tienen que aprovechar y explotar. Entonces la historia es para todos, la hacemos todos. La historia son los hombres, las mujeres, y hoy en los últimos 95 años, a través de la historia de los anales, la historia es de todos. Ya no es la historia positivista para los reyes, los gobernantes, los presidentes. Desde hace 95 años, la historia la hacen los obreros, los campesinos, los docentes, las prostitutas, los luchadores, el movimiento LGTB. Todos tenemos historia. Aquí tengo a la comandante Ramona. En 1994 sale a la luz el movimiento zapatista. Teníamos que olvidar a los indígenas en este país, a pesar que en 1992 Carlos Salinas reforma la Constitución y dice que somos una nación pluriétnica y pluricultural. Era muy bonito en el texto constitucional, pero ya cuando los compañeros indígenas zapatistas de Chiapas salieron a la luz a decir: necesitamos educación, necesitamos centros de salud, necesitamos muchas cosas. Entonces es muy importante el estudio de la historia, pero no solamente la historia que hace la academia, la historia de sus comunidades. Y ahí yo les recomiendo que lean a Gonzalo Aguirre Beltrán en Santos y Patrones de Songolica, que es un libro fundamental que se publicó en 1980 y tantos. Por aquí lo debo de tener. Aquí está Aguirre Beltrán, aquí no lo tengo, pero aquí está el área de don Gonzalo Aguirre Beltrán, que es un estudioso de la Sierra de Songolica, Santos y Patrones, 1986, y hizo un estudio antropológico muy bonito de la Sierra de Songolica, el lugar donde ustedes nacieron, sus abuelos, y el lugar donde seguramente van a echar raíces con sus familias. Muy bien, ahorita usted está hablando de autores, está hablando del uso incluso de otras ciencias, eso ya lo explicaremos en clase, pero ahorita que usted menciona todos estos cúmulos de situaciones, de conceptos y demás, ¿cuáles son los aspectos fundamentales para la enseñanza de la historia? Bueno, que el maestro, como en el caso de aquí de Cobarde, tenga una vocación, que le guste lo que está enseñando, y que además que no se vuelva repetido. Si es bien cierto que la Secretaría de Educación nos da los programas y todas las cosas, pero el maestro tiene que imaginarse, ¿no? Imaginarse y abrir las posibilidades, porque la historia es un cúmulo de posibilidades. Este mismo momento en 100 años ya está registrado. Y no sabemos cómo se dio las condiciones gracias a la Academia del Mal. Claro que sí, muy buen lugar. Pero ¿qué tal estos aspectos en los cuales nosotros tenemos que abundar ciertamente los docentes, pero a la hora de abordar un hecho histórico, un movimiento, una situación que pues nos marca, ¿no? Porque por ejemplo cuando hablamos de la independencia, de la revolución, a veces se dice aspectos muy generales, pero a veces se dejan de lado otras cuestiones. ¿Cuáles ustedes consideran, por ejemplo, a la hora de abordar una temática como esta, deben de ser analizadas o se deben de estudiar de tal manera que se logre una comprensión? ¿Cuáles serían? Yo creo que lo fundamental son las preguntas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿En qué momento? ¿En qué espacio? ¿No? Ahorita nosotros estamos en el centro histórico de la ciudad de Jalapa, al final, aquí a 10 metros, ya en el centro histórico, estamos aquí en el centro, en la calle Francisco y Madero. Pero aparte de las preguntas al pasado, hay que preguntarnos al futuro, porque el historiador
tiene que tener la vocación dual entre pasado, presente y futuro. Entonces el historiador no es el que estamos pensando en el ayer, como Juan Gabriel. Nosotros tenemos que visualizar el futuro. Ustedes jóvenes de telesecundaria están visualizando el telebachillerato y la universidad. Qué bueno que la veracruzana ya tiene sus campos interculturales, ¿no? Claro. Y si se quieren venir a la ciudad a estudiar, pues las ciudades están abiertas, las universidades. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y cómo es que nosotros, ya teniendo todos estos cúmulos del escenario y demás, cómo podemos aprender la historia? La historia es lúdica. La historia es un juego entre el pasado, el presente. Olvídense de los maestros que nos enseñaron a casi repetirnos y memorizar la biografía y la poesía, que Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en Guelacao, y que fue, no, la historia es un juego de poder, los que están arriba, los que están abajo, los que están desempleados, los que tienen empleo, los que son de la 4T, los que son de la T4, los FIFI y los no sé qué. Es un juego. Somos seres humanos que vamos haciendo historia. Aquí estoy viendo una generación de egresados de la normal superior, chavos como ustedes que hicieron la normal y ahora están trabajando como docentes. Entonces yo creo que la historia es seria, pero no hay que tomársela tan en serio, ¿no? Claro. Tiene muchísimas más. La historia es una ciencia de preguntas y de contestaciones. Y las contestaciones todas son válidas. La contestación hasta la más ¿qué podría decir? Tonta, no me gusta el término, pero la más ingenua nos da luces, ¿no? Estoy recordando, imagínense una caricatura en 1870 en la Ciudad de México, en la prensa, donde Benito Juárez se está besando con Sebastián Lerdo de Tejada, era como el vicepresidente. De Sebastián siempre se ha dicho, nunca tuvo familia, nunca tuvo novia, nunca tuvo nada, y se ha rumorado de su homosexualidad. Imagínense, hace casi 50 años hablar de ese término. Ahora es muy fácil hablar con toda la abertura la que hay para estos temas, ¿no? El movimiento LGTB. Ahí saludamos a nuestro maestro Filito. Ahora es muy normal, pero imagínense, claro, hace 150 años hacer una fotografía y que el presidente se estuviera besando con el de la Suprema Corte de Justicia. Creo que había mucho juego, ¿no? Claro que sí. Esas son las partes bien interesantes. Y ahorita que usted habla acerca de el preguntar, de estas fuentes de los diarios y demás, a veces se nos dice que existen diferentes fuentes, ¿no? Las llaman primarias, secundarias, terciarias y demás. Pero, ¿por qué es importante comparar estas fuentes históricas? Bueno, las fuentes primarias, el documento que hizo, que alguien escribió y las interpretaciones. Pues hay muchas versiones, ¿no? Yo creo que este trabajo del positivismo, de la comparación de las fuentes, es muy interesante, pero finalmente cada quien tiene su propia visión. Otra de nuestros alumnos, no sé cuántos alumnos nos están viendo. Pues bueno, nos estamos dirigiendo a un grupo de aproximadamente 20 personas, pero también pues a todos los seguidores del canal que han visto nuestras... Pues, para los 20 alumnos de la telesecundaria José María Vasconcelos Calderón, sus 20 preguntas, sus interrogantes o sus dudas, todas son válidas. Porque todos tenemos nuestras dudas, nuestra vida. Entonces, por eso las fuentes es interesante, ¿no? Es interesante las fuentes. Y bueno, ustedes tienen ahí que hacer un trabajo con sus abuelitos. Ustedes que ahora tienen tecnología, pregúntenle a sus abuelitos cómo era la vida en Zongolica hace 50 años y vean lo maravilloso de ustedes que ahora están en una telesecundaria con esa oportunidad
Claro, entiendo la situación en la zona, en la Sierra de Zongolica, zona indígena, campesina, y que tienen que trabajar, ¿no? Claro que sí, hay una serie de cuestiones que están los muchachos ahí sorteando, pero estamos logrando llegar hacia allá y pues espero estén disfrutando esta serie de preguntas. Ahorita que mencionó acerca del preguntarle a los antepasados, de darle esta voz a los abuelitos, a la familia, para que den el testimonio, ¿cuál es la importancia de conocer la historia de la comunidad? Es fundamental que ustedes levanten la historia de la comunidad, porque los ancianos, los abuelos, los bisabuelos se están muriendo. Y luego ya las nuevas generaciones inventan, ¿no? Y no es como que en la grabación del abuelito o el escrito, porque si no reconocemos el lugar donde vivimos, la tierra que nos vio nacer, que ha visto nacer a nuestros antepasados, le tenemos que honrar. Es honrar la tierra, es honrar a Zongolica, el sol, las fiestas, los santos patrones, como Gonzalo Aguirre Beltrán lo ha marcado muy bien. Entonces, chavos, ustedes que están jóvenes, porque también ustedes van a ser papás y abuelos, y ya tendrán que transmitirles a sus nietos cómo era la Zongolica de la pandemia. Claro. A ustedes ya no les tocó caminar Zongolica de Huipango a Zongolica y de Zongolica a Orizaba a caballo y a pie. O sea, ya les tocaban los Adela, o ya les tocaban las motos o las bicicletas. Entonces vean cómo en 50 años, si ustedes hablan con sus abuelitos, van a ver todo lo que se ha transformado la Sierra de Zongolica. Es esta parte bien interesante, bien padre. Ahorita que mencionaba esto de inventarse o de no tener las piezas correctas, ¿cuáles son esos elementos que hacen estas fuentes históricas válidas para usted? Yo como historiador, a mí me hace, bueno, una historia oral, quién dijo, dónde lo dijo y por qué lo dijo, ¿no? Como el documento, ¿no? Uno tiene el documento y uno tiene que interrogar al documento. Uh-huh. Uno tiene que decir, a ver, por qué lo dijo. Estoy tomando aquí un ejemplo del primer documento que se lanza en marzo del 85, cuando es designado Gorbachov como secretario general de la Unión Soviética, y es el primer discurso y su biografía y la traducción al español, todo esto, pues uno va validando, ¿no? Esa es la dinámica que hay que llevar a cabo. Bien interesante. Muchachos, nosotros tenemos que aprender a preguntar, lo que acaba de mencionar aquí el profesor. Saber preguntar, y no se trata nada más de hacer las preguntas correctas que a veces nos quieren decir. No, se trata de llegar a esa indagatoria con la que nos sentamos nosotros, pues plenamente convencidos, ¿verdad? Y el corazón. Exactamente. Y que sintamos que esa es la cuestión que necesitábamos conocer para poder construir sobre todo la identidad, ¿sí o no? Y lo que implica también el criterio de saber desde dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos. Pero vamos a abundar en algo bien interesante. Usted, como estudioso y académico, ¿qué autores nos puede recomendar para estudiar la historia de México? Bueno, ustedes tendrían que estudiar forzosamente a un actor prohibido, que no lo quiere la historia oficial, la historia que hace el gobierno, que se llama José María Vasconcelos Calderón. Él escribió mucha obra, pero tiene una historia de México grande, una historia de México que se le puede criticar, es cierto. Él tiene una visión más hispanista, uh-huh, y eso le ha molestado al régimen, ¿no? Pero bueno, José Vasconcelos, ojalá que conozcan su biografía, es el gran maestro de México, el fundador de la Secretaría de Educación Pública en 1921, secretario particular de Francisco I. Madero, candidato presidencial en 1929 y que por eso lo odian mucho, rector de la Universidad Nacional de México. Y hay una parte que a mucha gente no le gusta. Al final de su vida, después de que el régimen lo fue orillando y lo fue acorralando, él viene siendo editor de la revista Timor,
La revista Timor es el órgano del Partido Nacional Socialista en México. ¡Santo Dios, nazis! Pero bueno, es un pecate minuta, pero el hombre dio muchas luces y su historia es fundamental. Daniel Cosío Villegas, Enrique Krauss, ahora se pusieron de moda Enrique Salmerón, Enrique Salmerón no, Es Pedro Salmerón, pero por cuestiones ideológicas, ¿no? Que está al servicio de la T4. Pedro Salmerón es un historiador serio, que lamentablemente, aquí tenemos que decir algo, la historia es una prostituta en la cuestión del poder. El poder lo ocupa como necesita, ¿sí o no? Entonces, lamentablemente, hay muchos historiadores que se venden al régimen, Claro que sí. Y al régimen, ahorita Pedro Salmerón es el portavoz del régimen, ¿no? De este régimen. Del régimen. De esta y Enrique Krauss fue del anterior, Cosío Villegas, y también en Veracruz tenemos grandes historiadores, José Velasco Toro, Carmen Blázquez, José Megarigo Vivanco, el mismo Gonzalo Aguirre Beltrán, que ya lo hemos mencionado, y nuevas generaciones que están haciendo sus tesis y están haciendo sus doctorados tanto en México como en el extranjero, ¿no? Y es muy bueno el tener, muchachos, estas referencias para poder consultar, para poder comparar, pero sobre todo para que ustedes se den una idea de quiénes y por qué dicen las cosas. Y es a partir de esa construcción en la que ustedes pueden crear su versión de la historia de México. Ustedes pueden tener su versión, su forma de abordarla, su forma de verla, y ya nadie les puede decir, o no va a ser, tal vez, ¿no?, un poco fácil decirles o cambiarles de opinión, sino que ustedes ya están acostumbrados a comparar, investigar y sobre todo a formarse una opinión propia. Y eso es muy importante, muchachos, en todas las asignaturas, pero en esta es algo increíblemente necesario para poder comprender el devenir político, el devenir social, el por qué están las cosas como están, y también, chicos, para que ustedes tengan un criterio en la toma de decisiones y sepan qué aceptar y qué rechazar. ¿O no, profesor? Sí, y bueno, una parte auxiliar de la historia que a mí me fascina es la literatura. La literatura acompaña en la libertad de la afición y nos acerca a la historia, ¿no? Entonces hay que leer también literatura. Porque en español, eso lo dice, y ahí se lo vamos a dejar a Mascaraño 2000, que él mencionaba que el asunto de la lectura no nada más es el hecho de tomar el libro y simplemente leerlo y descifrarlo, sino también entender el por qué el autor dijo las cosas como las dijo, cuál era su entorno, en qué estaba pensando, por qué escribió de ese tema, sí, de esa manera. Y también nos ayuda a acercarnos a comprender el pensamiento de las personas de aquella época. Oiga, ¿y qué consejos le puedo ofrecer a los alumnos a la hora de estudiar historia? Que se imaginen. Ustedes cuando estén estudiando historia, imagínense el momento, la época, a qué olía México hace 200 años. México es una invención de 200 años. La Nueva España es una invención de hace 500 años. Mesoamérica viene atrás. Imagínense qué comían, a qué olían las tortillas que se comieron hace 200 o 300 años. Hoy nuestras tortillas han de ser distintas, porque hoy les metemos al microondas. Claro. O las calentamos en gas, pero seguramente en muchas partes de la Sierra de Zongolica todavía las calienta con brasas, con leña, y ese es otro aroma, ¿no? Claro. Entonces, la historia es un viaje a la imaginación, ¿no? Imagínense a el presidente Benito Juárez con su 1.35 de estatura. Es esto, más o menos, muchachos, más o menos este vuelo. Cuando vayan a Palacio Nacional, está su casa. Yo tengo mucha fe en Palacio Nacional porque ahí murió Juárez hace 150 años, entonces puede haber un milagro. Está la casa de Juárez y están sus calzoncitos de Juárez que parecen de Barney. Está sus camisetas. Entonces,
pueden imaginar, hay que imaginarse, hay que imaginar la historia, es imaginar, preguntar, y el por qué, ¿no? ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué no se hizo lo otro? A nuestro querido libertador de Veracruz, benemérito de la patria, ¿por qué no vendió todo? Entonces ya estuvimos hablando inglés. En efecto. Aquí, Estamos hablando de Santana, muchachos. Aquí lo tengo a López de Santana. Bueno, López de Santana es un ejemplo muy bonito, cómo se farsea la... López de Santana fue todo lo que quiera, 11 veces presidente, estuvo en todos los bandos, gobernó durante 6 años, si hacemos la cuenta, pero él tuvo cómplices. Valentín Gómez Farías es el primer cómplice, y Valentín Gómez Farías es el que firma la Constitución de 1857. Cuando los liberales por fin toman el poder. Y también algo bien interesante de este personaje, muchos lo acusan de ser un villano. Yo digo que era una persona que tomó decisiones, que vio por sus intereses, pero también yo creo que se amaba la patria. Sin embargo, esas decisiones, muchachos, nos trajeron consecuencias que hoy en día estamos padeciendo. Sí. Y esa es la importancia, muchachos, de conocer la historia. ¿Sí o no? El hecho de que vemos una consecuencia, pero ¿qué es lo que lo llevó a hacerlo? ¿Por qué hizo esas cosas? ¿Cuáles son aquellas circunstancias en las cuales, por ejemplo, muchos se acusan de que sí, ocupó tanto tiempo el poder, pero lo traía la sociedad? Sí, lo iban a buscar. Él estaba aquí en el encierro con sus mujeres, su ganado, su jarana, su tequila, la buena vida. Señor, lo necesitamos. Tiene que dejar sus haciendas. Y él ordenaba el país, lamentablemente, afortunadamente ordenaba el país. Y podemos hablar así, muchachos, de infinidad de personajes. Podemos hablar de Porfirio Díaz, que también tiene una hoy está muy controversia. vigente, desde el viernes en la madrugada, el fantasma del general Victoriano Huerta está bien presente en los últimos 4 años en el gobierno del señor López Obrador. Entonces, esa vocación bélica de Victoriano Huerta hoy es más, ya Gustavo Díaz Ordaz parece un pacifista. Pero, por ejemplo, tenemos que ver, muchachos, estas opiniones, consultarlas, el saber por qué se dicen las cosas, ¿sí o no? Y entonces, chicos, es tener esta diversidad de pensamientos. Es la baraja. Entonces, exactamente, y ahí ustedes elegirán con quién se quedan y, por supuesto, a quién eligen. Y entonces, chicos, repito, como lo he dicho ahorita hace unos minutos, y esa es una cuestión insistente en el estudio de la historia: formar su propio criterio, formar su propia identidad y comprender el México, o en este caso, el porqué de su comunidad y el porqué de muchas circunstancias actuales, ¿cierto? Yo insisto, la historia no es un dogma. Por más en que en las mañaneras digan sus efemérides de bronce, no, la historia es más allá de esto. Somos los hombres, somos una generación, vamos a ser una generación que pasamos a la historia, que sobrevivimos a la pandemia del COVID-19. Así es. Entonces imagínense, la última pandemia fuerte fue en 1920, la fiebre española, que dejó muchísimos muertos, pero 100 años después se repitió este acontecimiento y que lamentablemente nos dejó miles de muertos y también nos dejó, a esta generación nos dejó vivo. Entonces también, ¿cómo se vivió la pandemia en las zonas indígenas, en las zonas rurales? La televisión dio mucha cobertura de las ciudades, pero muy poco habló de las zonas indígenas, de las zonas rurales. ¿Cómo se vivió? Si hubo muertos o en los hospitales se dieron abasto, ¿no? Y eso, muchachos, esas partes que quizá no se conozcan, que quizá no se estudien, les tocará a ustedes, chicos, recuperarla y sobre todo hacer una memoria para recuerdo y ejemplo de los que vengan. Y esa es la tarea que les va a quedar. Pero de mientras, muchachos, pues aquí lo tienen. Muchas gracias por el espacio. A tus órdenes, y si hay temas de la Unión Soviética, yo soy especialista. Ahí tenemos un asunto ahí también que revisarle, porque estamos con Historia Universal Contemporánea también, y pues igual y sí vamos a requerir de su conocimiento, de sus luces, pero de mientras nos quedamos con esto. Volvemos al estudio contigo, Faraón, y pues muchas gracias de nuevo por el espacio. Saludos, amigos de Tehuipango, espero regresar muy pronto. A mí me tocó en el gobierno de Felipe Calderón
echar a andar las estancias infantiles en la Sierra de Zongolica. Ah, muy bien. Fue muy raro, pero eran instrucciones Desde allá arriba, sí, ¿no? Entonces fue bonito el recorrido en la Sierra de Zongolica. Bueno, pues entonces tenemos aquí un seguro amigo y pues estamos de vuelta contigo, Faraón. Hasta pronto. Pues allí lo tienen, muchachos, excelentes puntos de vista y referencias que nos da aquí el buen profesor. Un saludo hasta la ciudad de Jalapa y muchísimas gracias por su colaboración. Chicos, no pierdan de vista estos documentos, entrevistas y demás, porque nos van a ayudar a comprender el por qué tenemos que abundar y ahondar en nuestras raíces, el poder tener esta comprensión acerca del México que tenemos y que no se dejen influenciar por lo que diga un autor, alguien en la tele, llámese político, presidente o lo que caiga. Ustedes son los responsables de saber qué es lo que van a tomar por verdad y cómo lo van a utilizar, puesto que van a crear su propio punto de vista y van a estudiar cuáles son esas repercusiones. Y lo tomarán para sí mismos, chicos, y podrán tener un mejor criterio y podrán ayudar a construir nuevos horizontes y nuevas formas de investigación, porque esa es la idea. Soy el Faraón y nos vemos en la próxima.